¿Qué onda tú? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré la historia de otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote o 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Este canal es un tributo a varios canales de habla inglesa que durante muchos años han fomentado mi interés en el tema de la investigación criminal. Si has visto alguno de los videos de esos grandes youtubers en inglés, seguro identificarás algunas ideas que he tomado de sus canales para incorporarlos a este canal de habla hispana. Así que si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, veniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. En todos mis años de escuchar y seguir casos de crímenes reales, este es uno de los mejores ejemplos con los que me he topado de lo peligrosos y complejos que pueden ser los engaños a través de las redes sociales, sobre todo cuando mezclas la malicia de algunos con la inocencia y credulidad de otros. Así que si tú eres de esos que cree que si reenvías un mail que Bill Gates te mandó diciéndote que va a regalar parte de su fortuna por cada persona a la que se lo mandes, o eres de los que crees que eres pariente de un lejano príncipe en Nigeria que te va a hacer millonario si le ayudas a sacar su dinero del país, presta mucha atención a esta historia porque puede que te sea muy útil. ¿Interesado? Bueno, pues tráete un refresquito, una cervecita, unas palomitas. Yo tengo aquí ya mi agua. Tráete tu botana favorita, tu bebida favorita, acomódate en tu sillón predilecto y vamos para allá. Esta es la historia de Shelley Chartier, mejor conocida como el fantasma de Easterville, también conocida como uno de los mejores catfish de los que se tiene registro. Y a lo mejor es justo por aquí por donde debemos empezar, por lo más básico, pues seguro más de uno se está preguntando, ¿y qué es un catfish? Pues bien, un catfish es alguien que utiliza perfiles de redes sociales para interactuar en línea con otras personas, pretendiendo ser una versión diferente de ellos mismos o de plano alguien completamente diferente. Por ejemplo, imagínate un chavo que en la vida real es tímido, chaparrito, flacucho, desaliñado, pero que en sus redes sociales pretende ser extrovertido, alto, fornido, atractivo, aventurero, etcétera, pero mantiene muchos aspectos reales como su nombre, su edad, su profesión y demás. Y en el caso más extremo, imagínate que este mismo chavo pretende ser una mujer voluptuosa, de un país diferente, con una profesión distinta, un acento exótico, cambiando totalmente todos los aspectos de su personalidad y todos los atributos de su perfil. Y como seguro te podrás imaginar, las intenciones con las que este tipo de individuos hacen lo que hacen pueden ser muchas y muy variadas. Desde simplemente entretenerse en algo hasta buscar ganancias económicas, por supuesto, sacudiendo a los que engañan por dinero. Pero otras razones pueden ser venganza, curiosidad, celos y muchas más. Eso sí, todas con la intención de fastidiar y tomar ventaja de quien caiga en su red, o mejor dicho, en su anzuelo. Y con esto en mente, vámonos al comienzo de esta historia, cuando a finales del 2011, con apenas 17 años, Paris Dillon coqueteaba en línea con celebridades y deportistas profesionales. Pero, ¿quién es Paris Dillon? De seguro te estás preguntando. Bueno, pues Paris Dillon, cuyo nombre real es Paris Dunn, es una modelo e influencer de redes sociales. Su look sumamente sexy le ganó en aquel entonces ser comparada con Kim Kardashian. Y al comienzo de nuestra historia, a pesar de ser una adolescente, ya contaba con una nada modesta base de seguidores de un poco más de 25,000 en Twitter, 87,000 fans en Facebook y 370,000 en Instagram.
Al igual que muchos fans de los atletas más famosos, Paris solía enviar mensajes o publicar comentarios en las fotos que subían sus artistas o deportistas favoritos con comentarios picosos y coquetos, en los cuales, malamente, se añadía años para hacerse pasar por ser mayor de edad. Debido a su moderada pero creciente fama en Internet, así como su look y atractivo físico, no era muy complicado que los famosos aceptaran su solicitud de amistad y le dieran chance de seguir sus páginas y publicaciones en esas redes sociales. Normalmente no pasaba de que aceptaran su solicitud y ya. Pero un buen día se llevó la grata sorpresa de que había capturado la atención de Chris Anderson en Facebook. Y si tú no eres fan de la NBA o alguien de mi edad que es fan de la NBA, seguro te estás preguntando, ¿quién es Chris Anderson? Bueno, Chris Anderson es un exjugador de básquetbol profesional, originalmente de Long Beach, en California. Nació en 1978 y tenía 33 años para cuando sucedieron los eventos de este caso. También conocido como el Hombre Pájaro, jugaba entonces para los Nuggets de Denver y era reconocido como uno de los jugadores más coloridos de la liga. Con 2 metros y 9 centímetros de estatura, tatuado de los pies a la cabeza y con un largo mohawk, Chris causaba sensación cada que celebraba una canasta, agitando sus brazos cual ave en vuelo. Ya te imaginarás lo contenta que se puso Paris cuando recibió el mensaje de Chris en Facebook diciendo algo así como: «Hey, veo que eres fan. Hola». Y ni tarda ni perezosa, aunque algo incrédula, Paris contestó el mensaje y ahí empezaron una conversación electrónica, entre Facebook, emails y mensajes de texto al celular. Las dudas de Paris se despejaron por completo cuando los mensajes dejaron de ser puro texto y empezaron a incluir fotos, principalmente selfies, siendo esta la primera foto que le mandó Chris. Al poco tiempo, Paris le envió esta foto a Chris luciendo un jersey de los Nuggets con su número. ¿Te gusta?, le preguntó en el mensaje. «Me encanta», contestó Chris. «Eres hermosa». Seguido de este intercambio de mensajes, Chris subió un comentario a su página de Facebook que decía: «Mi chica se ve mejor en mi camiseta que yo». Ya no había duda. Ambos estaban en el mismo entendido. Tenían ahora una relación. En línea, por lo pronto, pero al fin y al cabo una relación. Y así estuvieron por un tiempo, claro, estrechando cada vez más el lazo, volviéndose más amigos, compartiendo fotos ya no solo de ellos, sino de sus mascotas. Chris tenía un pitbull que se llamaba Hannibal. Y por supuesto, las selfies también fueron aumentando de color, llegando al punto de enviarse fotos desnudos, también conocidas como nudes. Y en eso estaban muy contentos los dos, mandándose fotos encuerados, cuando otro cuate llamado Tom Taylor también le envió una solicitud de Facebook a Paris. Ella no sabía quién era Tom, pero en su solicitud le decía que era el mejor amigo de Chris. Antes de aceptar la invitación, Paris googleó el nombre y efectivamente encontró a Tom Taylor, un jugador profesional de videojuegos también bastante famosillo. Lo aceptó y comenzó con él una conversación también. Cuando Tom le pasó su número de teléfono para poder mensajearse, a Paris le pareció un poco raro que tanto el número de Chris como el número de Tom comenzaban con un código de área raro, como si no fuera de Estados Unidos. Le comentó esto a Tom, pero Tom le explicó que esto era porque los números eran de Google, que es una buena herramienta que algunos famosos y celebridades usan para no dar sus números de teléfonos personales en las redes sociales y otras plataformas. Siendo ambos famosos, esto le hizo sentido a Paris. Como Tom era un buen amigo de Chris, sabía que la relación de Paris con su amigo hasta entonces solo había sido en línea, ya que ni siquiera habían hablado por teléfono. Así que como buen cuate propuso que llevaran su noviazgo del mundo virtual al mundo real, lo cual al parecer le sonó como una buena idea a ambos. Y así es que un buen día Chris invitó a Paris a pasar juntos un fin de semana en Denver. Curiosa por continuar con esta increíble aventura, Paris aceptó. Chris le compró un boleto de avión y Paris empezó a preparar el viaje. Para estos entonces, cabe aclarar, Paris seguía viviendo con su mamá, así que le tuvo que inventar un cuento chino para que le diera permiso para que se pudiera ir todo el fin de semana. Pero ya con todo listo, Paris empacó su maleta y emprendió el camino al aeropuerto,
sin preocuparle que estaba rumbo a un lugar desconocido a encontrarse con alguien que nunca había visto, por lo menos en persona. Al aterrizar en el aeropuerto de Denver, toda confiadota de que iba a conocer al fin a la estrella del equipo local, nerviosa pero emocionada, salió del avión hacia el estacionamiento, siguiendo las indicaciones que le estaba mandando Chris por mensaje. Cuando llegó a la puerta en la que Chris le dijo que la estaba esperando, se acercó a ella una camioneta blanca. Se abrió la puerta y ahí fue donde Paris vio salir a Chris con sus más de 2 metros de estatura y se abrazaron y se dieron un beso y se subieron a la camioneta rumbo a casa de Chris. Y ya te estoy oyendo aullar, viejo lobo de mar. Pensaste que no iba a ser Chris, ¿verdad? Creíste que aquí le iba a parecer el malo del cuento a la ingenua de Paris, ¿cierto? Pues no, pero no te preocupes. Todavía falta camino por recorrer en esta historia. ¿Te imaginas lo raro que se ha de haber sentido ese encuentro? En realidad era su primera cita, al menos frente a frente. Pero por otro lado ya se conocían sus cositas y muchas otras intimidades por la relación que llevaban en el mundo virtual. Y tal vez por el nerviosismo, tal vez por la diferencia entre una plática real comparada con una virtual, pero durante algunas de las conversaciones que tuvieron ese fin de semana, hubo algunos detalles que les llamaron la atención a ambos, pues parecía que algunas cosas no eran del todo atinadas. Por ejemplo, Chris le preguntó a Paris sobre el viaje que planeaba hacer a África. Paris nunca le comentó tal cosa. En otro momento, Paris le hizo un comentario a Chris algo así como Tom me comentó y Chris contestó ¿Tom? ¿Qué Tom? En cualquier otro momento o circunstancias, esto hubiera sido una gran señal de alarma. Pero con lo emocionados y cachondos que estaban por fin de estar juntos, estos pequeños detalles se les resbalaban pensando que tal vez habían entendido mal o que el otro solo estaba jugando, haciéndose como que no sabía, o tal vez que fue otra persona quien se los comentó, en fin, eran solo pequeños detalles que no tenían por qué echar a perder un gran momento. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar. Seguro ni tiempo habrán tenido de platicar, pues se le han de haber pasado todo el tiempo encerrados practicando el antiquísimo arte del chaca-chaca. Y yo te digo, pues según lo que relata Paris en una entrevista de televisión, no todo ese fin de semana se trató de sexo. También hicieron otras cosas, vieron películas, comieron juntos e inclusive Chris se fue a su entrenamiento dejándola a ella sola en su casa. Ya estando ella sola ahí, se tomó varias selfies para postearlas en su muro. Una con Hannibal, otra con el zapato talla 14 de Chris, una en la cocina, otra en la sala de juegos, en fin, se la estaba pasando de maravilla. Y en eso estaba tomándose una foto por aquí, que una foto por allá, que una selfie más por acá, cuando recibió un mensaje de Tom solo para checar cómo estaba, cómo iba todo por allá, y empezaron a platicar y a mandarse mensajes. Tom le decía a Paris, tómate una foto aquí, ponte su gorra, en fin, cotorreando como cotorrea un chavo con la novia de su amigo. Y como pasa con todo lo bueno, entre selfies y marometas, se pasó el fin de semana volando. Y al final, Chris llevó de regreso a Paris al aeropuerto. Ya en el carril de descenso, cual galán de época, Chris se bajó de la camioneta, le abrió la puerta a Paris, le dio un beso de despedida y Paris se alejó para abordar su avión de regreso a casa. De vuelta en California, todo parecía estar de regreso a la normalidad. Pero pronto Paris empezó a recibir una gran cantidad de mensajes de Tom. Era un bombardeo constante, todo el tiempo queriendo estar en comunicación con ella, como si fuera un novio celoso, lo cual le parecía bastante incómodo a Paris, pero igual ella solo le daba por su lado. Al fin y al cabo era el amigo de Chris. Al poco tiempo de su viaje a Denver, una amiga de Paris le regaló boletos para un partido de la NBA, pero en este partido no jugaría Chris, pero sí jugaría otro jugador que le parecía atractivo a Paris. Su nombre, Blake Griffin de los Clippers. Este es el equipo de Los Ángeles. Toda emocionada, Paris publicó en su muro, voy a ir a ver a Blake Griffin. Pero al parecer, su publicación no le pareció para nada ni a Chris ni a Tom. Sobre todo a Tom. A este amigo se le botó la canica y pasó de 0 a 100. ¿Qué digo a 100? A 1000.
en 3 segundos. Y le empezó a mandar un sinfín de mensajes ofensivos y súper agresivos a Paris. Cosas como, sé dónde vives y voy a mandar a alguien a que te viole, te mate y te aviente a la calle. Te lo dije, de 0 a 1000. Esto evidentemente asustó muchísimo a Paris, y ahí no pararon las amenazas. Tom le dijo a Paris que Chris le había compartido sus nudes y Tom ya las había publicado en internet. Incluso le mandó una liga a Paris para que viera que estaban publicadas. Pero eso no es todo. La publicación incluía la dirección y el número de teléfono de Paris. ¿Te imaginas el peligro en el que la puso este engendro? Aquí es realmente donde las cosas empiezan a tornarse alarmantes, al grado que Paris, no solo asustada por las amenazas y agresiones de Tom, sino también molesta por el abuso de confianza de Chris al compartir las fotos que de manera íntima ella le había enviado. Por fin decidió revelarle todo a su mamá y le contó la historia con lujo de detalles. La mamá, entendiendo la gravedad del asunto, de inmediato pensó en involucrar a la policía. Para ella la cosa era aún más seria, pues eran fotos y datos de una menor de edad los que estaban ahora en internet. Pero si crees que la cosa iba a parar con el reporte a la policía, estás en línea para otra sorpresa. Pues en febrero del 2012, a tan solo un par de meses del romántico fin de semana entre Chris y Paris, durante un juego contra Oklahoma, Chris recibió un correo electrónico que le puso los pelos de punta. Más de punta. Pálido, después de ver el mensaje en su teléfono, se lo pasó a su representante, que también era su abogado y un buen amigo. Es de la mamá de esta chica, le dijo. Y ya sé que te estás preguntando, ¿qué decía el mail? Le avisaba que ya lo iban a reportar a la policía y que lo iban a perseguir con todo el peso de la ley. Pues tristemente no. El correo decía que la mamá ya sabía todas las cochinadas que había hecho Chris con su hija, quien, por cierto, era una menor de edad, pues apenas tenía 17 años, lo cual lo convertía en un criminal, y que lo iba a reportar y a publicar todas sus verdades hasta arruinar su carrera y su vida. A menos que se mochara con unos cuantos billetes de los verdes. Así es, lo estaba chantajeando en toda la extensión de la palabra. Esta era la primera vez que Chris escuchaba que Paris era menor de edad. ¿Te acuerdas que al principio te comenté que a ella le gustaba subirse la edad cuando coqueteaba en línea? Pues aquí salió ese trapito al sol. Con estas amenazas enfrente, la carrera de Chris, y más que su carrera, su reputación, su imagen, en fin, todo estaba en riesgo. Mark Bryant, el abogado, representante y amigo de Chris, contestó los mensajes de amenaza, dejándole saber a la mamá de Paris que no había nada de ilegal en su relación, pues en el estado de Colorado la edad de consentimiento es de 17 años. Pero pronto sacó la mamá el siguiente argumento. ¿Ah, sí? ¿Y las fotos que se mandaron? ¿Esas tampoco califican como pornografía infantil? Y ahí sí parecía tener un punto la chantajista. En un momento de debilidad y de no tan buen juicio, aunque con el corazón en el lugar correcto, pues su principal objetivo era cuidar a Chris, Mark decidió ceder a las demandas y chantajes y transfirió por PayPal $3,000 a la cuenta de la chantajista, pensando que con eso podría hacer desaparecer el problema. Como ya te imaginarás, el problema no desapareció. Y 1 o 2 meses después de que el chantaje hubiera comenzado, venía Chris muy campante manejando hacia su entrenamiento cuando de pronto es detenido por la policía del condado de Douglas, en Colorado. Al tiempo que era detenido en su auto, la policía ejecutaba una orden de cateo en su casa. Así mero, como en las películas. Esperaron a que se fuera en coche de su casa y de inmediato llegó un contingente de agentes de la policía del condado y de las fuerzas especiales de crímenes de Internet en contra de niños. Entraron a su casa y empezaron a revisar todo, de arriba a abajo. Confiscaron todos sus electrónicos, computadoras, tablets, teléfonos, memorias USB, discos duros, videojuegos, todo. Esto para hacer un análisis a profundidad de los archivos almacenados por Chris. En esos días los Nuggets estaban jugando los playoffs y como en todos los casos que involucran a un famoso, los medios de comunicación empezaron a explotar la noticia lo más que podían. El caso apareció en todos los noticieros, periódicos y revistas.
todos hacían comentarios y brincaban a conjeturas. Había reporteros fuera de la casa de Chris a todas horas. Durante todo este tiempo, Chris se mostró cooperativo y accesible. No se encontraba bajo arresto, solo estaba bajo investigación. Hasta donde la policía sabía y podía corroborar, Chris, un adulto, y Paris, una menor de edad, habían estado juntos aquel fin de semana y habían tenido relaciones. También era comprobable que entre ellos se habían enviado fotografías desnudos y que las fotos que Paris le había enviado a Chris estaban ahora publicadas en Internet junto con otra información sensible, por lo que consideraron el caso efectivamente como uno relacionado con pornografía infantil. Y con esto, la carrera y la reputación de Chris se desplomaban como ancla en el agua. Los ataques que recibía en redes sociales, las etiquetas que le ponían sus fans cuando lo encontraban en la calle o en la cancha, la mala publicidad y atención negativa, empezaron también a afectar al equipo de los Nuggets, por lo cual estos tomaron la difícil decisión de dejarlo ir. Y con esto, sus patrocinadores también se empezaron a alejar. La vida de Chris se estaba desmoronando. Mientras tanto, en California, Paris también estaba dentro del remolino de medios. Personalmente se sentía traicionada, pero a la vez le remordía un poco la conciencia, pues por un lado era espectadora en primera fila del desplome de Chris y su carrera, pero por otro lado lo veía como el precio que le tocaba pagar por las acciones que había tomado. La cosa se puso tan fea para Chris que tuvo que mudarse de Denver. Así es, después de haber sido un ídolo sumamente querido por la gente de Colorado, ahora todo el mundo lo juzgaba y al parecer algunos hasta lo odiaban. Nada de esto hacía sentido para Chris. Afortunadamente, a medida que la investigación progresaba, muchas cosas dejaron de hacer sentido también para la policía. Mientras más al detalle se metían en la evidencia digital, comenzaron a encontrar rastros de cosas sumamente sospechosas. Cosas como perfiles falsos de Facebook, cuentas de email engañosas, pero sobre todo, números de teléfono inconsistentes. ¿Te acuerdas que al principio de la historia a Paris le llamó la atención que tanto Chris como su amigo Tom tenían teléfonos que empezaban con un código de área raro? Bueno, pues esta fue la primera pista que comenzó a desenredar toda la maraña. Al rastrear el origen de esos números, la pista llevó a los investigadores a un lugar totalmente inesperado que no tenía ninguna relación ni con Chris ni con Paris. A más de 1.600 kilómetros de distancia, fuera de Estados Unidos y en las entrañas de su vecino del norte. Ni tardos ni perezosos, los policías estadounidenses se pusieron en contacto con sus colegas de Canadá, quienes, haciendo honor a su fama de amabilidad, accedieron a colaborar y a dar todo el apoyo que les fuera posible de manera inmediata. Ya puestos al tanto del caso, los agentes de la Real Policía Montada canadiense siguieron también la pista de los perfiles de Facebook y de las cuentas de correo, y pudieron identificar a través de la dirección IP que todos los mensajes que salieron de esas cuentas tenían origen en el mismo lugar, el pueblito de Easterville, en la provincia de Manitoba, en Canadá. A más o menos 5 horas de distancia en coche del aeropuerto más cercano, que es el de Winnipeg, con una población de unas 1.700 personas, la mayoría de ellas nativos americanos de la tribu Chemawawin Cree, Easterville es uno de esos pueblitos completamente rurales, sin centros comerciales, ni edificios altos, ni estadios o grandes parques. Su tienda más grande es un pequeño supercito y párale de contar. Ahí, en ese recóndito y lejano pueblito, dentro de una casita azul, es en donde emanaban todos los registros de las comunicaciones electrónicas entre Chris, Paris y Tom Taylor. En esta casita es donde habitaba la mente maestra, la titiritera que desde su guarida en medio de la nada había interferido en la vida de Paris y Chris y la había manipulado de una manera increíble. Y ya te escucho otra vez, viejo lobo de mar. Pero, ¿quién es este genio del mal? ¿Quién es este prodigio de la comunicación digital con la habilidad de alterar la vida de personas famosas a placer? Y yo te digo, pues agárrate, porque la respuesta a tus preguntas, aunque algo decepcionante, pues no estamos hablando de ningún prodigio de la computación, sí que es sorprendente. La catfish detrás de todo este enredo
es Shelley Chartier, una tímida e introvertida mujer que más bien parece niña, pero que en aquel entonces tenía 33 años, que no terminó siquiera la primaria. ¿Qué tan tímida e introvertida? Pues, para darte una idea, después de que se salió de la escuela cuando tenía aproximadamente 12 años, según ella por ser víctima del bullying, pasó 11 años sin salir de su casa. ¿Te imaginas? 11 años. Cuando para la mayoría de nosotros el año o año y medio que estuvimos que estar encerrados durante la pandemia se nos hicieron eternos. Y muchos aún siguen o seguimos sufriendo de los efectos de ese aislamiento. Yo tan solo me puedo imaginar los efectos psicológicos que un aislamiento de 11 años pueden generar. En fin, en casa de Shelley vivían con ella otros 5 miembros de su familia. Al parecer, todos ellos hacían una vida normal excepto por la mamá de Shelley, que tenía una condición médica que la mantenía permanentemente en cama, por lo que Shelley se dedicaba a cuidarla y atenderla. Pero esto no era algo que le ocupara demasiado tiempo, así que toda desquehacerada con un montón de tiempo en sus manos, no se le ocurrió otra cosa que hacer más que conectarse en línea y fantasear sobre la vida que le gustaría vivir y seguir en redes sociales a otros que al menos, en apariencia, vivían esa vida con la que ella solo fantaseaba. La combinación de aburrimiento, resentimiento, celos, inseguridad y obsesión generó en Shelley la necesidad de entrometerse en la vida de otros, con toda la intención de arruinarla. ¿Por qué? Porque podía. Durante las investigaciones se descubrió que Shelley, también conocida como el fantasma de Easterville, había manipulado como catfish al menos a otras 11 víctimas. Tenía un sinfín de perfiles en Facebook, muchísimas cuentas de email sospechosas y se confirmó que se había hecho pasar por comediantes, youtubers, modelos de Playboy e incluso por otros famosos como Brody Jenner, un actor de reality shows como Keeping Up with the Kardashians y La Princesa de Malibú. Pero definitivamente su patraña más elaborada había sido la maniobra de Cupido que orquestó entre Chris y Paris. Básicamente, una tarde que estaba aburrida, encontró un comentario de Paris en la página de Facebook de Chris en el que coquetamente le decía: «Hey, llámame». Acto seguido, se dio la tarea de conseguir los números de teléfono de ambos. Aquí sí, la policía nunca supo exactamente cómo fue que consiguió sus números, pero con ellos empezó su esquema de manipulación maestro. Shelley le contestó a Paris: «Hola, soy Chris», y ahí empezó la comunicación triangulada. Paris le contestaba a Shelley pensando que era Chris a quien ella le escribía, y Shelley le mandaba mensajes a Chris haciéndose pasar por Paris. A veces solo copiaba los mensajes tal cual, pero otras, muchas, antes de mandarlos les daba una muy buena editada para asegurarse de que ocasionaran el efecto deseado. Y así mantuvo la comunicación por meses, dejando que Chris y Paris se conocieran, pero solo a través de ella. Y a estas alturas seguro te estás preguntando: ¿y qué onda con Tom? ¿Te acuerdas? ¿El mejor amigo de Chris? Bueno, pues también era Shelley. Este personaje, aunque existe en la vida real, no tiene ninguna relación con Chris. Es un tercer elemento que Shelley decidió traer al argüende solo para sacarle más información a Paris al jugar el rol del cuate protector. Ya sabes, que cuáles son tus intenciones con mi amigo, o te aconsejo que le llegues por aquí, o que te acerques a él por acá, pero al mismo tiempo sacándole más información con la opción de utilizarla de manera agresiva si era necesario. ¿Te acuerdas que fue Tom el primero en amenazarla cuando iba a ir al juego de los Clippers? Aunque una acción verdaderamente reprochable, la verdad es de reconocerle lo complicada y finamente orquestada que la hizo. Méndiga pero inteligente. Una combinación muy peligrosa. Y a esto súmale la falta de remordimiento. Durante una entrevista para el programa 2020 de la cadena norteamericana ABC, Shelley puso gran parte de la culpa en Paris, por crédula y confiada. Casi que eso le pasa por no averiguar con quién estaba hablando antes de subirse a un avión e ir a conocerlo. Y aquí seguro podemos empezar a dividir opiniones. Si bien es cierto que Paris actuó de una manera ingenua e impulsiva, no hay excusa para engañar a alguien de esa forma. Pero bueno, sigamos desenredando la maraña, pues aún no acabamos con esto.
Falta aclarar el punto del chantaje que le hizo la mamá de Paris a Chris. ¿Te acuerdas cuando le mandó los emails amenazándolo? Bueno, pues resulta que esa también fue Shelley, que no conforme con arruinar la reputación de Chris, también quería sacar unos morlacos de todo esto. Pero en el colmo del cinismo, ¿sabes cuál fue el pretexto que puso Shelley durante la investigación? Yo no le pedí el dinero, el manager me lo ofreció, yo solo lo acepté. Hazme el favor, qué acomedida, ¿verdad? Al término de la investigación, Shelley fue acusada con los cargos de falsa personificación, extorsión, amenazas y transmisión de pornografía infantil, pues como ya te habrás imaginado, fue en realidad ella la que publicó las fotos de desnudos de Paris en internet. Después de la investigación quedó claro para todos, para la policía y los demás involucrados, que ni Chris ni Tom, los reales, habían hecho nada malo. No eran ya sospechosos, sino víctimas en el caso. Desafortunadamente, sobre todo para Chris, el daño ya estaba hecho y sería muy difícil reparar su reputación, pues se vio seriamente afectada. Y aunque eventualmente Chris regresó a las canchas de la NBA e incluso ganó el campeonato con el equipo de Miami, su carrera y su vida en general ya nunca fueron las mismas. El juicio de Shelley se llevó a cabo bajo las leyes de su comunidad y por ese proceso fue sentenciada a 18 meses de cárcel. Pero aunque cumplir esa sentencia, bastante leve desde mi punto de vista, cerraba el caso para las autoridades de Canadá, Shelley aún se enfrenta a la posibilidad de pasar un par de décadas en la cárcel si es extraditada al territorio estadounidense. El estado de Colorado tiene una orden de aprehensión abierta en su contra y de ser extraditada o si llegara a pisar tierras gabachas, existe una muy buena posibilidad de que la entamben hasta por 24 años. Y uno podría pensar que las posibilidades de que eso pase son bajas. Si ya pudo estar encerrada en su casa 11 años, ¿cómo por qué saldría de Canadá? Y si saliera, ¿por qué vendría a Estados Unidos? Y aunque ese es un buen punto, déjame te cuento que entre que comenzó la investigación y terminó el juicio, Shelley se casó. Así es, conoció al que es ahora su esposo por internet, esta vez con su identidad real. Pero resulta que su esposo es de Estados Unidos y no tiene residencia permanente en Canadá. Y como la buena para nada, bueno, para casi nada, de Shelley no puede conseguir un trabajo de tiempo completo, no puede patrocinar la residencia de su esposo en Canadá, por lo que él tiene que regresar a Estados Unidos de manera consistente, lo cual, ojalá sea el caso, incrementa las posibilidades de que un día de estos Shelley cruce la frontera y reciba su merecido de este lado a sangre fría. Y hasta aquí llegamos con este caso. ¿Qué te parece la historia de esta astuta catfish? ¿Qué opinas del merecido que recibió hasta el momento? Independientemente de lo que le depara el destino, a mí me sigue sorprendiendo que la gente que tiene pocas cosas que hacer, pero un gran talento, en lugar de aprovecharlo para algo bueno, lo desperdicie en cosas que afectan a otros de manera negativa. Y peor aún, que a pesar de que lo hagan sabiendo cuánto afectan a otros, no tengan el más mínimo remordimiento. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones,